Buenas, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿qué tal? Esperamos unos segunditos más hasta que todos terminen de conectarse. Creo que ya estamos casi todos. Ahora hay algunos que todavía están terminando. Ok. Bueno, bienvenidos al último webinar de este año de la red de biólogas de plantas y botánicas argentinas. Les recuerdo algunas cuestiones de etiqueta de los webinars, solo para que estemos todos en la misma sintonía. Les voy a pedir que mantengan los micrófonos y las cámaras apagados mientras se va haciendo el webinar. Obviamente pueden prender el micrófono si tienen alguna pregunta, o si no, las pueden volcar las preguntas en el chat y las vamos a seguir respondiendo a medida que las van haciendo, ¿sí? Pero si necesitan interrumpirme o que vuelva para atrás en algo, avísenme. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Auge, soy una de las coordinadoras de esta red. Los webinars anteriores fueron con Pamela Ribone, este último me toca a mí. Pame hizo un muy buen trabajo con esos webinars, espero estar a la altura de los webinars de Pamela. Y muchas gracias por sumarse. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Ok, primero, antes que nada, quería recordarles sobre esta cuenta de Cafecito que tenemos, en la que aceptamos donaciones. Ustedes nos invitan a un cafecito y todos esos fondos los estamos los estamos juntando para el año que viene poder ofrecer mejores herramientas de trabajo y actividades para todas las personas que se nos suman en la red, en los seminarios y en los webinars. Además estamos pensando sobre el desarrollo de otros webinars, aparte de los que ya dimos, etc. Déjenme ver si puedo, quiero cambiar cómo veo la pantalla, y quiero ver si puedo ver el chat al mismo tiempo. Ahí pidió panel. No, eso no quiero. Ok, bueno, no importa, lo voy a dejar así. Pues no quiero que me tape mucho el video. Ok, hoy es el último webinar de la serie de 4 que tuvimos, en el que el primero fue sobre diseño de pósters, el segundo y el tercero fueron sobre presentaciones. El primero era sobre, no me acuerdo, sobre diseño de presentaciones, y sobre el segundo era sobre cómo hacer las presentaciones. El primero iba más a cómo elegir lo que contamos, cómo elegir lo que vamos a decir en base a cada audiencia que tenemos, que es bastante de lo que creo que vas a hablar hoy, ¿no? Sí, exactamente. Este webinar va a complementar todos esos, y lo que voy a tratar de hacer es contarles o darles herramientas para que ustedes puedan comunicar sus trabajos o cualquier tema científico que ustedes quieran comunicar de manera quizás un poco más efectiva, ¿sí? Durante todos estos últimos años, yo diría 5 o 6 años, yo me he estado tratando de entrenar un poquito más para aprender cómo comunicar de manera más eficiente, ¿sí? Lo que yo les voy a contar hoy es un resumen de muchos cursos que yo hice, algunos de varios meses. Entonces no voy a poder contarles exactamente los detalles de todo.
Pero con este resumen, al menos, ustedes van a tener como una idea de dónde ir a buscar información y al menos unas herramientas iniciales como para empezar a pensar cómo ustedes se comunican con el resto del mundo sería, ¿sí? En el canal de Slack, que ustedes recibieron también el link en el mail, con el link para conectarse hoy, yo les dejé un montón de archivos y de links con recursos. Les dejé libros, les dejé papers, les dejé el link a un curso de Scientific Writing en Coursera. El mejor curso que pude haber hecho en mucho tiempo, cambió radicalmente la forma en que yo escribo de un día para el otro, luego de hacer ese curso, así que se los recomiendo a todos, es gratuito. Pueden pagar si quieren un certificado, pero no tienen por qué pagar si quieren hacer el curso y aprender de todas maneras. Entonces hoy el objetivo de este webinar es ayudarlos a que puedan aprender un poquito sobre cómo comunicar ciencia de forma clara y concisa. Y pensé en estructurarlo en 5 puntos principales. El primero es la audiencia, que esto Pame ya estuvo hablando un poquito sobre esto previamente en los otros webinars. ¿Con quiénes nos estamos comunicando? Luego el segundo punto sería el mensaje y cómo lo construimos, qué es lo que queremos comunicar, el objeto de nuestra comunicación. El tercer punto importante para mí es el uso del lenguaje específico, y ya les voy a dar un poquito más de detalles sobre esto. El cuarto punto es el medio de comunicación. ¿De qué forma nos vamos a estar comunicando? Vamos a hablar un poquito de lo que se necesita cuando uno comunica de forma oral, de forma escrita, etc. Y el quinto punto me parece también, que lo voy a mencionar varias veces a lo largo del webinar, es el tema del aprendizaje. Aprender a comunicar, que es algo que yo todavía estoy haciendo, aún de haber hecho muchos cursos durante muchos meses. Uno no termina de aprender nunca cómo comunicar las cosas, ¿sí? Porque continuamente tiene desafíos nuevos. Entonces, yendo a la primera parte, a la parte de la audiencia, hay 3 puntos en particular. ¿Me está volviendo? ¿Cómo? ¿Me hicieron preguntas? No. Ok. El primer punto es identificar el objeto de la comunicación. Nosotros nos vamos a interaccionar con una audiencia y hay varias formas, varios modelos de comunicarse con esa audiencia. Luego vamos a hablar de cómo conocer a la audiencia y cómo conectar con el público. Pero para el primer punto, tengo el chat abierto por un lado, los videos por el otro. No puedo pasar de Firmina. Hay varios modelos de comunicación que dependen de cómo se dan esos modelos o cómo están estructurados, depende de cómo es la transferencia de información y el contexto en el que está esa comunicación. El primer modelo, el de déficit, es simplemente uno cuenta conceptos a alguien que no lo sabe. Esa transferencia es en una sola dirección. Y esta transferencia suele ser la que uno tiene con estudiantes, por ejemplo, que nunca vieron algún concepto en particular. Entonces, en el modelo de déficit, el déficit está en la persona que nos escucha, ¿sí? Y nosotros somos el que proveemos la información. En el modelo en el siguiente, en el contextual, es similar al modelo de déficit, pero en este caso uno ajusta la comunicación a la audiencia, ¿sí? Y para esto hay que hacer un poquito de preparación, porque lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué sabe la audiencia sobre el tema? ¿Por qué queremos comunicar un cierto mensaje a esa audiencia y por qué necesita esa información? ¿Qué hará la audiencia con esa información? ¿Para qué estamos mostrándoles esa información? ¿Para qué les estamos pasando el mensaje? ¿Cómo se va a sentir la audiencia
cuando le pasamos ese mensaje, qué métodos estamos haciendo, si ese método, si ese cómo lo pasamos el mensaje es el adecuado para esa audiencia. Y por último, ¿cuál es el destino de ese mensaje? ¿Por qué nosotros queremos comunicar y cuál es el efecto que nosotros queremos tener en la audiencia? Toda esta preparación antes de realizar la comunicación hace que pongamos nuestro mensaje en el contexto de la comunicación, ¿sí? Es un paso más al de déficit. Sigue siendo una transferencia en una sola dirección, pero nosotros lo ponemos en un contexto. En el tercer modelo, el de participación, en este caso, la transferencia de información no es en una sola dirección, es bidireccional, porque nosotros llevamos esto un paso más, ¿sí? No solo le contamos, ponemos en el contexto de comunicación el mensaje, sino que también recibimos información de la audiencia con la que estamos interaccionando. Este modelo de participación es muy común en discusiones, en debates, en foros. Cuando nosotros vamos a una conferencia científica, presentamos información y recibimos preguntas, ese modelo es un modelo participativo, un modelo de participación, ¿sí? Este modelo también implica que la audiencia se involucre en el mensaje y lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Y lo que hace es que de esta manera la audiencia aprenda del mensaje, aprenda en la interacción, en la discusión, ¿sí? Con nosotros. En todos estos modelos de comunicación, el primero, bueno, yo les dije, podría ser una clase en una escuela, en una universidad. En el contextual vendrían a ser más... a ver, modelos contextuales, tipos de comunicación contextuales son todas, porque a menos que nosotros estemos en un contexto de déficit de información, no, quiero creer que todos se preparan para comunicar el mensaje antes de comunicar el mensaje, ¿sí? Que todos piensan cuál es la audiencia, por qué está pasando el mensaje, etc. El modelo de participación es el modelo que se da más a nivel de comunidad científica, ¿sí? Donde uno va a conferencias y discute, tiene reuniones con colegas o colaboradores y discute cosas, etc. Y también en paneles de mesas de discusión, ¿sí? Una vez que nosotros conocemos cómo vamos a comunicar el mensaje, también con eso vamos a conocer la audiencia y vamos a buscar estrategias de conexión con la audiencia. El público que podemos tener pueden ser, como les dije, colegas, colaboradores, miembros del mismo grupo, pueden ser estudiantes, pueden ser periodistas, que es un desafío comunicarse con periodistas de por sí, y también puede ser el público general, la familia, en eventos de divulgación, cuando uno hace reuniones con familiares y les cuenta, etc. Los contextos pueden ser muchos, podemos estar en conferencias, en sesiones de pósters, hablando con medios de comunicación, eventos de divulgación. Poner todo esto en conjunto nos permite conocer la audiencia y nos permite ajustar el mensaje, ¿sí? Y cómo vamos a entregar ese mensaje. Y esto también lo dijo bastante Pame en los otros webinars. Entonces, una vez que conocemos la audiencia, conocemos el contexto, podemos pensar en cómo vamos a entregar el mensaje. El mensaje u objeto de comunicación es lo que nosotros queremos entregar, ¿sí? Ese pedazo de información, ese conjunto de información que nosotros queremos entregar a la audiencia con la que queremos interaccionar. Es muy importante construir ese mensaje y también ponerlo en contexto. Para tratar de armar ese mensaje, el objeto de comunicación,
uno tiene que saber bien qué es lo que quiere comunicar. Y esto por ahí, yo cuando armaba el webinar pensaba que podía ser un poquito redundante, pero a veces está bueno saber que es bien, tener bien en claro cuál es el mensaje. Así uno, y esto lo voy a repetir varias veces, uno está preparado cuando tiene que comunicar, ¿sí? Conocer el mensaje también nos lleva a enmarcarlo dentro de un contexto. Para enmarcar el mensaje, uno necesita seleccionar la información relevante para ir al punto, para entregar ese mensaje. Y muchas veces uno lo que puede hacer es, además de conocer el mensaje, de enmarcarlo y de saber qué información uno quiere entregar, hablar del proceso que nos llevó a obtener esa información, ¿sí? Muchas veces, y esto me lo han dicho varios, está bueno contar cómo uno llega a obtener cierta información. La ciencia es un medio de construcción colectivo, ¿sí? Uno no es que va como pasaba por ahí hace muchísimos años, cientos de años quizás, que uno decía, uy, descubrí tal cosa. En este momento, el estado de la ciencia tiene un modelo de construcción colectivo en el que varios grupos van aportando información que nos llevan a establecer una hipótesis la más probable posible, y de ahí salen preguntas que nosotros usamos para investigar. Hablar de todo ese proceso de construcción de la información muchas veces es súper útil para poner en contexto el objeto de la comunicación, ¿sí? Por ahí cuando en los diarios salen notas diciendo se descubrió un gen que, bueno, trabajo con plantas, se descubrió un gen que está involucrado en otorgar tolerancia a la sequía a determinado cultivo. A ver, ese se descubrió un gen, quiere decir que hubo muchos años de construcción en el que uno encontró a ese gen como candidato y que estaba asociado con tolerancia a sequía, ¿sí? Contar todo ese proceso de construcción a veces es muy útil para hacer llegar mejor ese mensaje. ¿Cómo se construye un mensaje? A ver, un mensaje tiene que ser algo directo, tiene que ser algo simple. Hay un gen que está asociado a la tolerancia a la sequía, ¿sí? ¿Cómo construimos el mensaje y cómo contamos cómo llegamos a ese resultado? Lo tenemos que armar como una historia. Pame en algún momento en uno de los webinars contó e hizo un ejercicio para que nosotros contemos nuestro trabajo en forma de lista, como en bullet points, o en forma de historia, ¿sí? Si nosotros contamos el mensaje en forma de lista, va a ser mucho más difícil para el interlocutor de que le llegue ese mensaje. Pero si uno lo arma como una historia, y esto lo llaman storytelling en inglés, es mucho más factible que nosotros hagamos llegar ese mensaje, ¿sí? Y que ese mensaje sea entendido por la audiencia, no importa cuál sea la audiencia, ¿sí? A mí una de las cosas que más me benefició estudiar comunicación de la ciencia, hacer varios cursos de comunicación de la ciencia, fue en contar a colegas mi propio trabajo. Uno puede pensar que cualquier científico, cualquier colega puede entender cualquier tipo de mensaje, pero no es verdad. Si uno hace una historia, cuenta una historia mucho más divertida, es más probable que también que le llegue el mensaje a los colegas. No hay que pensar que contar cosas en un artículo científico no tiene que contarlo como una historia linda, ¿sí?
De hecho, los artículos científicos que están mejores escritos y que cuentan bien la historia siempre van a llevarse la mayor cantidad de citas. Para construir el mensaje también hay que enfocarse en lo que sería el mayor impacto. El gen se descubrió o se identificó un gen asociado a la tolerancia a la sequía en un determinado cultivo. ¿Cuál es el impacto de eso? Ese gen nos puede ayudar a desarrollar nuevos genotipos que nos van a, que van a dar oportunidades a productores en años en los que haya sequía, como este año 2020, que fue un año con sequía excepcional en el área pampeana argentina al menos. Está bueno enfocar ese mensaje y ponerle el impacto de lo que significa, ¿sí? Hay veces que gente que trabaja en biología molecular me dice que ellos no pueden hacer esas cosas, pero sí, yo estoy segura que si ustedes se sientan y piensan un poquito más en cuál sería el impacto de estudiar cosas a nivel molecular, encontrar la big picture, el gran impacto de todo eso, el mensaje podría llegar a ser, iba a decir que podría tener mucho más impacto, pero ustedes entienden la idea, ¿no? Y otra cosa que se sugiere también es que uno cuenta el mensaje y lo ajusta, y ajusta ese mensaje a contar 3 puntos principales. Si uno asoció un gen asociado a la tolerancia a la sequía en un cultivo, puede contar 3 aplicaciones principales de eso, 3, que vendría a ser implicancias a nivel social, 3 implicancias, 3 puntos o menos, ¿sí? Uno cuando construye el mensaje tiene un mensaje principal, un mensaje particular, y puede contar 3 cosas diferentes que derivan de ese mensaje. ¿Hay una pregunta? Perdón, Gaby. Sí. ¿Puedo interrumpirte? Sí. ¿Tenés algún ejemplo de esto de los 3 puntos? No, ahora no tengo. ¿Recuerdes? No. Con respecto al gen, este ejemplo que estaba usando yo, del gen de tolerancia a sequía, uno de los puntos se pueden hacer 3 puntos de impacto o aplicaciones de esto. Uno es obtener variedades que son más tolerantes a la sequía. El segundo punto sería que estas variedades pueden proveer oportunidades a los productores de cultivar en años que son excepcionalmente secos. Y el tercer punto sería que esto podría tener un impacto en, por ejemplo, la exportación de granos, ¿sí? Y el traer fondos extranjeros, por ejemplo, al país. Esos serían 3 puntos importantes de impacto para esto. Algo que podría mencionar, yo creo, como para hacer, no sé cuál es el origen de esto en realidad, pero siempre, tanto a nivel de proyectos, de objetivos, de contar historias, siempre todo se estructura en 3 puntos. Es la clave. Es la clave. O sea, uno no pone 2 y etcétera. O no pone 4, uno solo, o 4. 4 ya es demasiado. Sí. Uno trata cuando pone ejemplos y objetivos y eso, centrarse en 3. Si uno no puede centrar en 3, es como, por ahí es mucho, o todavía lo tiene que pensar, o si tiene menos, lo tiene que pensar un poco más. Sí, exactamente. Ok, seguimos entonces. Todo mensaje tiene su contexto, ¿sí? Como les dije, ustedes tienen que conocer a la audiencia a la que les van a contar el mensaje. Una manera de conocerlo y de ponerlo en contexto es identificarse con el interlocutor. Esto es parte de conocer la audiencia. Uno puede usar analogías o metáforas para
contar ese mensaje. Una vez en uno de estos cursos que hice, alguien tenía que contar, trabajaba en biología molecular, y tenía que contar por qué, o sea, el tema de trabajo era contar por qué en ciertas células se expresan ciertos genes y en otras no, cuando la información genética es la misma para todas las células. Entonces lo que este chico hizo fue contar que la expresión génica o tejido específica es lo mismo que el trabajo de los obreros en una fábrica. Todos trabajan para la misma fábrica, todos saben lo que esa fábrica hace, pero todos tienen funciones diferentes en diferentes oficinas. Entonces, usar ese tipo de analogía hace súper claro lo que nosotros queremos comunicar. Algo muy importante cuando nosotros ponemos en contexto el mensaje, intentamos identificarnos, intentamos comunicar un mensaje, es no tenemos que ser condescendientes y tenemos que tratar de no ser pedantes. Si uno actúa de manera condescendiente o con pedantería, no sé cómo es el sustantivo de ese adjetivo, lo que va a pasar es perdemos automáticamente la conexión con la audiencia. Si tenemos una audiencia de 10 personas y una no entiende y sigue preguntando, nunca le vamos a decir, oh, no entendés nada, listo, ya está, me fui. O sea, uno tiene que ajustarse y ajustar el mensaje también a esa persona. ¿Sí? No ajustar, poder ajustar el mensaje demuestra, a mi parecer, y esto puede sonar controvertido, demuestra una gran inteligencia. ¿Sí? Tener conocimientos en realidad solo no es tener inteligencia. Para mí, saber comunicar esos conocimientos demuestra una gran capacidad y demuestra una gran inteligencia, ¿sí? Porque en realidad el conocimiento científico es un valor cultural, ¿sí? Es un valor de la sociedad. Los que generamos el conocimiento científico solo somos actores dentro de una sociedad y somos los que proveemos ese conocimiento. Y para mí es muy importante saber contar ese conocimiento, poder otorgar ese conocimiento científico al resto de la sociedad. Por eso también este webinar, ¿no? Ok. Para contar el mensaje, uno cuenta una historia. Eso ya se los dije. La mejor forma de contar algo es armar una historia, y las historias tienen diferentes componentes. El primer componente de una historia, o sea, esta estructura que les puse acá, es una estructura general y común que tenemos para contar una historia. Primero tenemos una apertura. Ay, disculpen, me agarró. En la apertura vamos a contar sobre quién es la historia, esto en general, no solo en ciencia. En la apertura contamos sobre quién es la historia, quiénes son los personajes, dónde tiene lugar la historia, toda la información que necesitamos para poder seguir el resto de la historia donde estemos, ¿sí? En el libro, en el artículo científico, lo que sea, y cuál es el problema. Luego tenemos el desafío, que es lo que se necesita realizar o lograr la pregunta específica a responder, ¿sí? Luego hay una acción, esa acción es todo lo que pasa o lo que se hace para abordar ese desafío. Y al final tenemos la resolución, que son todos los cambios que ocurren como resultado de esa acción. Si esto lo ponemos en el contexto de la ciencia o de la comunicación científica, la apertura no es más que la introducción, donde ponemos el background o el fondo general de lo que nosotros estamos haciendo. El desafío vendría a ser los objetivos o las preguntas que nos planteamos a partir de esa introducción.
La acción vendría a ser la metodología y los resultados, lo que nosotros hacemos, los resultados que obtenemos y cómo hacemos para llegar a esos resultados. Eso en un artículo científico, por ejemplo, cuando escribimos un proyecto vendría a ser el plan de trabajo en ese caso. Y la resolución no es más que la conclusión y cómo uno discute esos resultados, los resultados de la acción, ¿sí? En el caso de que estemos escribiendo un proyecto científico, la resolución vendrían a ser los resultados esperados. Lo que tiene esta estructura de historia es que uno necesita mucha paciencia, ¿sí? Cuando nosotros leemos un paper, los papers suelen ser largos, suelen tener varias páginas, y para llegar a la resolución, por más que haya algunos que leamos los papers solo por ahí, las conclusiones y el abstract, uno tiene que tener mucha paciencia para llegar a la resolución y a ver la discusión, las conclusiones, ¿sí? Hay formas de modificar esta historia y de acelerarla, llevando, por ejemplo, la acción al principio. Y este es un recurso que usan muchos escritores literarios, de llevar lo importante que pasa de la historia al principio. Y luego dar una introducción a la historia, desarrollarla, llevar al clímax donde todos los hilos de la historia se van juntando y llevar a una resolución. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí. En general, algunos journals, lo que es bastante notorio es que esta estructura de acción al principio es utilizado por los high impact, los de alto impacto, digamos, los como Science, ese tipo de artículos llevan la acción siempre al principio. Exactamente. Igualmente esos Nature y Science tienen una estructura aún más compacta que esta. Esta estructura acelera bastante la historia, porque uno le saca, digamos, le dice a la persona del principio qué es lo que va a obtener, ¿sí? Necesita un poco de paciencia, pero ponemos adelante de todo lo que nosotros queremos, el foco de la historia, ¿sí? Hay otras estructuras que usan en diarios y en revistas, en los que la gente, para llegar a que la gente termine de leer esas notas, se necesita condensar todo esto bastante más y hacer una estructura de 2 componentes, en donde, por ejemplo, en el primero que dice dirección desarrollo, la dirección es, ahí se compacta todo lo que es acción, la acción, el desafío, el background, el fondo, se pone todo en una, y por lo general se hacen muy pocas oraciones, y luego se desarrolla un poco más la historia. Esto se hace en los diarios, lo hacen los periodistas en los diarios. En algunas publicaciones, tipo más revistas de noticias, donde hay un poco más de espacio, al final de esto se puede poner una resolución. Pero esta estructura de dirección, desarrollo y resolución, en el que se compacta un montón la información, es la estructura principal que tienen las publicaciones de alto impacto como Nature o Science, donde tenemos en 3 páginas, 4 páginas, lo que en otros journals por ahí tenemos en 10. ¿Sí? En redacción científica, en artículos científicos, esta estructura por lo general, o a mí personalmente me resulta un poco más difícil de seguir que esta, que es un poco más larga, ¿sí? Más cuando uno no está leyendo algo que no es específicamente de su tema. Pero por lo general, esta estructura de dirección, desarrollo, resolución, asegura a que la gente pueda terminar y no aburrirse en el medio, ¿sí? Ese es el mensaje. Nosotros queremos que la audiencia no se aburra, ¿ok? Entonces, ya sabiendo que tenemos que conocer a la audiencia, que tenemos que construir ese mensaje para la audiencia, tenemos que saber bien cómo vamos a contar ese mensaje, cómo lo vamos a marcar, qué son las cosas que vamos a contar.
tenemos que pensar un poco más en cómo lo contamos. Y acá vamos a un concepto bastante interesante. La palabra en inglés es jargon. En español se le dice jerga, que no suena tan divertido o tan impactante como jargon en inglés, que no es más que el lenguaje específico. La ciencia tiene un montón de lenguaje específico. De un montón de lenguajes, distintas disciplinas tienen lenguaje específico que otras disciplinas no conocen, ¿sí? Mucho de este lenguaje específico nos lleva a este concepto de que los científicos estamos como en una torre de marfil, ¿sí? Que miramos desde arriba al resto de la comunidad, nos comunicamos con un lenguaje especial para que los demás no nos entiendan, ¿sí? Esto es un poco verdad porque hay cierto lenguaje que nosotros necesitamos para poder comunicar ciertas ideas específicas o cosas más abstractas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ajustar el lenguaje para comunicarnos, aún mismo con colegas de otras disciplinas, ¿sí? La idea de la comunicación siempre es hacer un concepto científico o nuestro trabajo que sea entendible para la mayor cantidad de personas posibles. Yo les dije que hay que ajustar el lenguaje y hay que ajustar el mensaje a la audiencia. Y esto significa muchas veces que tengamos que hacer el lenguaje más simple, pero esto no implica que tenga que ser simplista. Nosotros podemos explicar conceptos científicos difíciles con lenguaje más simple, no sé, a chicos de escuela primaria, ¿sí? Es un desafío. No todos los científicos, no todas las personas lo pueden lograr. Pero con un poquito de aprendizaje y un poquito de entrenamiento, lo vamos a ir logrando de a poco, ¿sí? En inglés también hay una frase, un concepto que se llama dumbing down, que vendría a ser hacer más tonto el mensaje, pero en realidad lo que yo les estoy diciendo no es hacer tonto el mensaje, hacerlos un poco más simple para que sea más entendible, ¿sí? Sin sacarle la complejidad científica al mensaje. Una de las primeras cosas para hacer eso es sacarnos de encima abreviaciones y acrónimos. Yo sé que en la ciencia a muchos les gusta usar un montón de acrónimos todo el tiempo. Y hay algunos que no nos podemos sacar de encima, ¿sí? Como ADN y ARN. Yo creo que hasta las personas que no estudiaron ciencia o que no son científicos saben lo que ADN o ARN es, perdón. Al menos en concepto. No quiero decir que todos sepan que ADN significa ácido desoxirribonucleico o ARN ácido ribonucleico, ¿sí? Estos dos en particular, en general no nos los podemos sacar de encima, pero hay muchos otros acrónimos o abreviaciones que sí. Por ejemplo, el que sigue, GAPDH, es el nombre de una proteína, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Por ahí los que no trabajan en plantas no tienen idea, ¿sí? PPI significa fosfato inorgánico. NGS es Next Generation Sequencing, es algo muy nuevo que puede ser que no lo conozcan. STEM es un concepto en inglés bastante más expandido en este momento. Significa Science, Technology, Engineering and Mathematics, y a veces le agregan una segunda M, que es Medicine, pero significa todo el conjunto de ciencias, ¿sí? Ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y medicina. LED es algo que se usa mucho ahora, ¿sí? Por las luces LED, porque se dejaron de fabricar, al menos en Argentina, acá en Argentina las incandescentes se dejaron de fabricar, se fabrican
las luces LED, pero yo no estoy segura que todos sepan qué significa LED. ¿Sí? Significa diodos que emiten luz. ¿Sí? Light Emitting Diode. O algo así se dice en inglés. PVC, cuando estaba leyendo para armar el webinar me voló bastante la cabeza. Radar no es una palabra, es un acrónimo. Sonar también es un acrónimo. Y ambos significan... Y si alguien sabía que esto era un acrónimo, o sea, ¿quién sabía que esto era un acrónimo? Estoy segura de que nadie sabía. Radar es Radio Detection and Ranging. Somos un poquito más viejos que ustedes y algunas ideas tenemos al respecto, porque básicamente estas cosas son todas nuevas. Claro. Ustedes nacieron con esto, pero antes no existían, entonces uno sabe lo que quiere decir. Láser tampoco es una palabra. No, láser es light. También es una sigla. Sí, es una sigla. Hay miles de siglas que están incorporadas al lenguaje por la simple razón de que ya se hicieron absolutamente cotidianas y ninguna persona, por más que no sepa lo que significa la sigla, duda de su significado. El problema es ese, es cuando uno está hablando respecto de lo que no es universalmente aceptado o conocido por todas las personas que escuchan, y entonces uno comete errores dando por supuesto que es comprensible lo que está diciendo cuando no lo es. Cuando las siglas son universales, uno puede decir ONU o UNESCO, porque no importa lo que quiere decir, todo el mundo sabe lo que quiere decir, lo mismo que NASA o SIDA. Sí. Por eso yo decía al principio que, por ejemplo, si todos no saben, si no todos saben qué es ADN o qué es ARN, al menos saben el concepto de lo que es. ¿Sí? Eso va para UNESCO. Pero después hay otras que no. Por ejemplo, TB. TB es tuberculosis, es la forma en que se pone el acrónimo de tuberculosis en inglés. NS significa no significativo. Eso por más que, si no somos personas o ANOVA, por ejemplo, análisis de varianza, que si no somos personas que trabajamos en ciencia, puede ser que no se conozca, ¿sí? Entonces, con respecto a las abreviaciones y a los acrónimos, hay que tratar de evitar su uso lo más que se pueda, ¿sí? Si no se puede evitar el uso, siempre hay que definirlos la primera vez. Y yo diría que por más que haya algunos que son bastante común y que se sepa el contexto como ADN, a ver, no lastima a nadie definirlos la primera vez que se usa, ¿sí? Siempre hay que chequear, depende de donde uno esté comunicando, pero siempre hay que chequear o consultar las instrucciones de uso en las revistas en las que uno quiere mandar un artículo, o chequear con el diario, con el periodista con el que está hablando, etc. Hay que asegurarse de que se usen en la disciplina en la que uno está trabajando. Hay que chequear el estilo, cómo es que se usan, qué tipo de acrónimos y cómo se usan, ¿sí? Y después hay que fijarse en el uso de abreviaciones. Por ejemplo, las abreviaciones que usamos siempre en latín, como estas tres que les puse ahí, example y gracia, EG, que significa por ejemplo. Esto en español, EG no se usa tanto en español. Id est, que es... Perdón, ¿te puedo decir algo? Decime. Me parece que está detrás de todo esto que estás diciendo, implícito, pero no está de más agregarlo. Cuando uno da una conferencia en español, el uso del lenguaje español como idioma universal de la audiencia que esté escuchando es anterior a todo lo que estás diciendo. O sea, uno no puede cometer errores al hablar en el idioma en el que está hablando, por lo menos no debería. Eso implica que uno tenga que conocer las reglas del idioma y saber que, por ejemplo, la palabra por ejemplo tiene una abreviatura en español, que es la manera correcta de utilizarla. El G no es en español. Si bien en el mundo de la ciencia está aceptado, por no decir impuesto,
que el idioma universal es el inglés, y entonces está bien mechar con palabritas en inglés o cositas en inglés o idiomas, o digamos, permisos en inglés, si existe su correlato en el idioma en el que uno habla, debería usarlo. Esa es la manera correcta de transmitir un mensaje. Más allá de que a los científicos en particular les cueste mucho conocer el idioma castellano correctamente. Pero esto es lo que te enseñan en cualquier curso de comunicación efectiva, Perdón, no de la sí, ciencia, de lo que sea. sí, Disculpe. igual el latín se puede usar en cualquier idioma. Lo que pasa es que Claro, sí, como- por ejemplo, si yo tuviera que escribir en español, por ejemplo, escribo por eje punto, EJ punto, y no uso eje, porque por eso hay que chequear el estilo antes. ¿Sí? Hay que ver el contexto de en donde uno está comunicando. El etal se usa en español también porque, bueno, no tanto, he visto y otros. Eso iba a decir, perdón que interrumpa, es que hay ciertas palabras que son del latín que son por consenso de uso universal, como lo son los Sí, nombres científicos de las especies de los organismos que estudiamos. Entonces, tanto por ejemplo como esto es o etal, se utilizan en todos los idiomas, no solo en inglés, sino también en español o en el idioma que trabajemos. Se utiliza de la misma manera. sí. Sí, igualmente yo lo que sugiero es asegurarse primero de que estas cosas se usan en las disciplinas en las que uno trabaja y chequear el estilo. ¿Sí? Si uno escribe en español y se pone más generalmente, por ejemplo, y no eje, o sea, poner por ejemplo, ¿sí? Y otra cosa respecto a lo que decía Mariana, de que nos cuesta como el lenguaje de comunicación de la ciencia es el inglés, al menos entre científicos. Nos cuesta mucho traer al español algunas cosas. Y esto a mí me costó mucho tiempo, hasta que me di cuenta que no, que estaba hablando mal. Y esto, cada uno que lo escucho, ya las chicas pueden decir, el uso de up regulados y down regulados, por ejemplo, para expresión de genes, es algo que me hace muchísimo ruido. Y hay dos palabras en español que se usan mucho más fácil, que son inducidos o reprimidos. Entonces, no hay razón para hacer ese Spanglish asqueroso, disculpen, pero es asqueroso, y mezclarlo cuando le estamos contando en español. ¿Puedo mencionar algo ya que estamos? Sí. Hay problemas también del uso del español propio, ¿no? Como por ejemplo, yo he visto en numerosas charlas, o sea, solo en Colombia yo creo que se utiliza el término correcto cuando uno se refiere a algo y dice respecto a, o ¿cómo se dice? Bueno, que en realidad es con respecto a, entonces a veces se utiliza de una manera no apropiada al español mismo, y que a veces, bueno, es un poco del modismo de cómo se habla en cada país. Sí. Eso también cuesta. Sí, sí, sí. Igual tenemos que hacer el esfuerzo de, a ver, si vamos a comunicar en español, de contarlo en español. ¿Sí? Incluso con lo de up regulado y down regulado. ¿Sí? Me parece espantoso. Y yo lo hacía antes. No es que estoy juzgando a nadie, simplemente ahora me he vuelto como una talibán en contra del up regulado y down regulado. Entonces, con respecto a abreviaciones y acrónimos, uno tiene que tratar de evitar usarlos lo más que se puede, ¿sí? Nunca usarlos en títulos y subtítulos, y de hecho eso se ve un montón, pero no, tratemos de no usarlos en títulos y subtítulos, tampoco en abstracts y resúmenes, no usarlos como primera palabra en oraciones, y ponerlos en poca frecuencia en el texto. Con respecto a los títulos y a los subtítulos y los abstracts, esos son en realidad las vías de entrada que nosotros tenemos, no solo de artículos científicos, sino de cualquier tipo de comunicación escrita que uno tenga,
para el resto de la audiencia, ¿sí? Si uno escribe títulos con muchos acrónimos que son inentendibles, nadie va a ir al abstract y leerlo. Si uno escribe muchos acrónimos y abreviaciones en los abstracts o hace un abstract o un resumen que es complicado de leer, nadie va a seguir leyendo el paper y no lo van a seguir. De hecho, no lo van a citar, perdón. De hecho, encontré varios artículos mostrando que los papers que son más citados tienen títulos más cortos. Leí que el promedio era de 10 a 15 palabras en el título, que con eso debería ser suficiente, ¿sí? Y no usan acrónimos y abreviaciones en los resúmenes también. Entonces, si uno quiere que su paper sea leído al menos, no digo citado, leído, lo que tiene que hacer es escribir un buen título, que sea corto, no eso súper largo. Ahora vamos a ver ejemplos, porque perdés a la audiencia, ¿sí? Y lo mismo con el abstract. Y lo último que les voy a decir de abreviaciones y acrónimos es que no hay que innovar. Tratemos de no innovar, no tratemos de inventar acrónimos y abreviaciones. Y ahora les voy a mostrar por qué. Este es un artículo de una revista china de física y astronomía. El título es cortito, está bien. Dice propiedades estructurales y electrónicas de nanotubos de pared simple de cobre. No es el mejor título del mundo, porque no cuenta en realidad qué hay en el paper, o los resultados del paper, pero bueno, es un título corto que digo, vayamos a leer el abstract. ¿Qué tenemos en el abstract? A los autores les ocurrió inventar un acrónimo para los nanotubos de pared simple de cobre. Ahí ven en verde marcado que este acrónimo es CUNT. Esta palabra en inglés, que ni siquiera la voy a mencionar, es una palabra sumamente ofensiva, ¿sí? Uno no puede inventar un acrónimo que puede resultar sumamente ofensivo en el lenguaje que uno que está comunicando, que en este caso es un artículo científico, ¿sí? Esto pasó, está publicado y dice esa palabra en particular muchas veces, fíjense, una vez por renglón en el abstract prácticamente. A mí esto me hace muchísimo ruido, ¿sí? No es necesario, podrían haber dicho nanotubos en general por el resto del artículo, ¿sí? Pero bueno, respecto a cómo uno usa los acrónimos y si está bueno o no, estos son dos ejemplos de una campaña que hizo el INVIRS, que es un instituto de acá de Buenos Aires, que ni siquiera me acuerdo el nombre, perdón, por el Día Mundial del SIDA. Hay varios grupos que trabajan en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y estos son dos ejemplos de dos estudiantes que trabajan en ese instituto. Una dice, investigo cómo el VIH es virus de inmunodeficiencia humana, modula la respuesta inmune durante su infección, hasta ahí vamos bien, pero agrega, y el rol de las moléculas MIF y CD74. Si hubiera terminado en infección sin poner el resto, si hubiera entendido perfectamente en qué estaba trabajando esta chica, aunque era muy general. En el segundo tenemos, investigo el efecto de hormonas adrenales sobre la respuesta inmune de personas viviendo con VIH coinfectados con tuberculosis. Al menos puso tuberculosis entero y no TB. Pero el problema que veo acá es que no todas las personas saben lo que son hormonas adrenales. Sí saben lo que son hormonas, pero no adrenales. Por ahí simplificar un poco más el mensaje diciendo el efecto de hormonas, de determinadas hormonas, hubiera estado bien en este caso. Porque en esta era una campaña de divulgación de trabajo del instituto, ¿sí? Y la idea era ir a la audiencia general y no directamente a otra gente que trabaja en VIH, ¿sí? ¿Qué sucede cuando le investiga? Perdón que no estoy leyendo todas las preguntas en el chat, pero justo salió esta acá.
¿Qué sucede cuando el investigador elige un nombre para un gen, por ejemplo, Superman? ¿Es adecuado? No sé, supongo que sí. Los nombres de los genes o están asociados, que les dan a los genes, están asociados a sus funciones o están asociados a, como es un mensaje de que los incluye, los pone en un contexto un poco más cultural y social, porque el fenotipo quizás parece, no sé, los mutantes de plantas en estomas, todos tienen nombres tipo mudo o sin palabras, o esas cosas de todas en inglés, ¿no? Obviamente. Pero, no sé, yo no, por mí el nombre de los genes está bien, o sea, cada uno puede darse una licencia poética con eso. Una vez estaba leyendo un paper y me llamó mucho la atención porque el nombre que le habían puesto, era un grupo asiático, era choto, era el gen choto. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención y me lo leí completo, pero choto en japonés en particular significa algo relacionado con el tiempo, como esperar un poco, esperar un rato, una cosa así. Entonces, dentro del contexto del trabajo tenía su sentido, pero bueno, en español tenía otro sentido. Pasemos sí. Hace poquito hubo un ejemplo que gracias al nombre que le pusieron a un gen lograron llegar a una audiencia un poco distinta de la esperada, creo. El CARP9. Ese. Exactamente. Pablo Manabela lo tituló de acuerdo a un club de fútbol, a un gen. Y con el eso Club Atlético River Plate, y el 9 por un jugador en particular. Bien, de fútbol no sé nada, así que... Y con eso logró que salga un artículo relacionado a la ciencia en una revista deportiva, lo cual, bueno, creo que ayuda a la comunidad científica, así que supongo que esas licencias poéticas... Sí, esas licencias poéticas para mí están bien, sí. O sea, uno puede nombrarlos como, es como nombrar a un hijo o una mascota, ¿no? Como uno elige. Ok, estos ejemplos de acá, y ya veo que estoy hablando hace un montón, estos ejemplos de acá son de pósters ganadores en las jornadas del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires del año 2015. Son 3 títulos, fíjense ya que el largo es muy diferente. El primero dice, tratamiento de tendinitis y entesopatías de flexor profundo del equino en su porción intracapsular con plasma rico en plaquetas ozonizado y pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Resultados preliminares. Esto no es un buen título. ¿Sí? Y además usa un montón de lenguaje específico. Es como que quisieron poner todos los resultados en el título. ¿Sí? Se podría haber hecho un poco más corto, sacar resultados preliminares y hacerlo más, ¿cómo decirlo? Más appealing, me sale. Ay, perdón, Mariana, yo sé que me vas a retar por usar palabras en inglés. Más, digamos, como para atraer más a la audiencia, ¿sí? El segundo dice resultados obtenidos del monitoreo de parásitos en merluza. Está bien, es un título corto, dice que es un monitoreo de parásitos en merluza, ya sabemos que son resultados obtenidos de un trabajo. O sea, resultados obtenidos podría obviarse tranquilamente. Y el tercero dice determinación de células productoras de gastrina en estómago de cerdos con Helicobacter spp. SPP es una especie de Helicobacter, sí, pero células productoras de gastrina, ¿qué es la gastrina? A ver, si uno no está dentro de la disciplina, es imposible que pueda entender de qué se trata ese trabajo, ¿sí? Recuerden que el título de los trabajos son la vía de entrada para la audiencia. ¿Sí? Si uno usa, por ejemplo, el primero o el tercero, es muy probable que se pierda gran parte de la audiencia a la que quiera llegar. Volviendo con respecto al, siguiendo con lo de la jerga,
Estos son ejemplos de papers recientemente publicados, de artículos recientemente publicados en una revista que se llama AOB Plants. Acá hay de todo. Fíjense, el de abajo a la derecha dice, esto es una base de datos de ESTs, SSRs, MT, microRNA. Hay mucha gente que no sabe qué es esto, entonces por ahí hubiera sido mejor poner una base de datos de marcadores moleculares, simplemente eso, ¿sí? Y después acá, en este del medio, que dice remolacha azucarera anisohídrica. No toda la gente sabe que es anisohídrica, tengo que decir que no tengo idea que es anisohídrica. Entonces, poner eso en un título es como medio... ¿para qué? ¿Sí? Uno tiene que armarlo de manera que pueda llegar a la audiencia, que a la audiencia le interese entrar y leerlo. Y por último quería mostrarles estos, que son papers, si se fijan acá en estas métricas, acá este paper es del 2011, pero se ha bajado 85.000 veces, o sea, un montón. Este circulito de acá es lo que se llama Altmetrics, que lo que pone es cuántas veces ese paper fue citado, cuántas veces fue citado en Twitter, cuántas en Facebook, cuántas en blogs, etc. Y el título es simplemente, es una pregunta. Tampoco soy fan de los títulos tipo pregunta, pero bueno, este está bien. Lo que pregunta es si las velocidades superluminales de neutrinos, las velocidades aparentes superluminales de neutrinos, pueden ser explicadas como medidas de cuánticas débiles o algo así, ¿sí? Es un título normal, está bien, tiene un montón de cosas súper específicas, que es superluminal, que es quantum, etcétera, pero lo interesante de este paper es el abstract, ¿sí? Yo les dije que la vía de entrada a los artículos científicos y a todo lo que nosotros tratemos de comunicar son los títulos, ya sea de pósters, de charlas, de artículos, etcétera, y los resúmenes. El resumen de este paper es esto. Probably not. Yo creo que esto ya está. Yo tengo que leer este paper, ¿sí? Pero más que nada porque es una cuestión graciosa, no por una cuestión científica. ¿Por qué no usar preguntas? En realidad lo que uno trata de poner en un título es el resultado principal, ¿sí? Vendría a ser como una versión sumamente reducida de nuestro resultado principal. En este caso podría ser que apparent superluminal neutrino speeds cannot be explained as a quantum weak measurement. Ese vendría a ser como el título para mí de este paper. Y además, en ciencia, yo no usaría preguntas que se pueden responder por sí o por no, ¿sí? Lo que hay que hacer son preguntas tipo, ¿para qué sirve tal cosa? ¿Cómo se hizo esto? ¿O cómo evolucionó tal cosa? Preguntas que lleven no a una respuesta que sean sí o no simplemente, sino una pregunta que lleve una respuesta que implique o fuerce una explicación, ¿sí? Lo que leí sobre este paper es que al principio no querían aceptarlo con este abstract, pero bueno, finalmente lo aceptaron y fíjense que por las citas que tiene, por la prensa que ha tenido este paper, fue bueno que ponga este abstract, ¿no? Otra cosa más respecto a los títulos y a los abstracts, y ya pasamos a la parte siguiente, es que
no solo es la vía de entrada para la audiencia, ¿sí? Sino también que es la vía de entrada para periodistas, para un montón de cosas más. Obviamente que mientras más prensa tenga nuestro trabajo, va a llegar a mayor cantidad de personas. Y eso, queramos o no, va a hacer que tengan más citas, ¿sí? En definitiva, hay una cuestión en ciencia que es, si uno no publica, ¿esa ciencia se hizo o no se hizo? Está la pregunta, esa es más de tipo filosófica. Y también si nosotros publicamos artículos y no son citados, a ver, es ciencia, por más que sea ciencia, esté bien hecho, si no son citados, eso significa que esa ciencia no es valiosa, ¿cómo es? ¿Sí? Yo no sé cuál es la proporción de artículos que nunca son citados. Yo tengo un artículo que nunca fue citado, ni siquiera por mí misma. Pero siempre me pregunto sobre ese artículo y sobre la importancia de ese trabajo que hice, ¿sí? Ok. Ya saliendo del lenguaje específico, mientras menos usemos lenguaje específico, más vamos a llegar a más gente, ¿sí? A mayor cantidad de audiencia, cualquiera sea esa audiencia, ¿sí? Este es el cuarto punto, ¿no? Sí. El cuarto punto es cómo comunicamos esa audiencia, el medio de esa comunicación. La comunicación puede ser escrita, puede ser oral, puede ser visual. Y acá hay una pregunta importante. ¿Cómo saber si los artículos que escribimos son citados? Si vos te metes a Google Scholar, esto a todos los que son científicos les aconsejo hacerse un usuario de Google Scholar, que ahí es más fácil asociar los papers a las personas, ¿sí? A los científicos. Se pueden fijar en Google Scholar, en Scopus, ResearchGate también te avisa si tu paper es citado, etc. Y estas, por más que no querramos, este tipo de mediciones de cuántas citas tenés, el índice H, hay uno que se llama índice I también, son todas medidas del impacto que tiene lo que nosotros estamos publicando, ¿sí? Aunque eso, por ahí el impacto no sea directamente proporcional o se correlaciona positivamente con la calidad de la ciencia, que eso es otra discusión bastante importante en el mundo científico. Bueno, les decía, los medios de comunicación pueden ser escritos, oral, visuales, y acá puse aparte plataformas sociales, porque vamos a hablar unos minutos en particular de esto. Cuando uno comunica de forma escrita, y esto, si hacen el curso ese de Coursera, de Scientific Writing, lo van a ver muy bien. Es un curso de 8 semanas que lo ven muy bien y en mucho detalle, todas estas cosas. En inglés, pero los tips y la información, lo que ustedes aprenden, lo pueden aplicar a español también. ¿Sí? A mí me gusta usar la voz activa en la comunicación activa, inclusive en los papers, en los artículos científicos. Es como, para mí es como hacerme cargo responsable del trabajo que hice y que estoy contando, ¿sí? En la comunicación escrita, dependiendo el contexto, hay que también evitar mucho el lenguaje específico. En lo posible, usar analogías y ejemplos, y esto es particularmente cuando uno trata de comunicarse con una audiencia que no sea de nuestra disciplina, ¿sí? Que no esté que no sepa específicamente sobre un tema en particular. Esto también me llamó mucho la atención cuando lo escuché, pero hay que tratar de usar números enteros. Muchas veces las proporciones como 0,01 de la población, y eso lo estamos escuchando mucho ahora con el tema del COVID, con respecto a la mortalidad, que son menores, son datos de proporción menores a 1%. Es muy difícil para muchas personas poner en contexto eso.
Entonces, lo que hay que hacer es decir, 1 de cada 1000 personas le pasa esto. 25 de cada 100 le pasa esto, ¿sí? Es mucho más fácil comunicar cuando uno usa números enteros. Inclusive yo les diría que traten de evitar proporciones. Obviamente dependiendo del contexto y conociendo a la audiencia. Cuando uno comunica a la audiencia en general, solo va a incluir detalles que son importantes, que son críticos. Cuando uno hace un trabajo en el laboratorio, por ahí, para mostrar una figura, tuvo que hacer 10 experimentos, ¿sí? Uno no cuenta todo la puesta a punto que hizo antes en la comunicación, a menos que eso sea parte de la historia a contar y de cómo costó llegar a ese resultado, ¿sí? A menos que uno haga parte de la historia, todo ese proceso, ¿sí? Como yo les dije, una de las cosas al principio, hay que contar el proceso científico muchas veces, porque es lo importante, ¿sí? Es el mensaje. Hay que construir una historia, lo pueden construir de diferentes maneras, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la audiencia. Siempre hay que citar las fuentes. Yo acá en esta presentación puse ninguna fuente, ninguna cita, pero todas las citas están en el canal de Slack, en el canal de recursos, ¿sí? Así que si van ahí, van a poder leer todo lo que estuve leyendo para poder hacer este webinar. Muchas veces muchas veces no, hay que citar las limitaciones del trabajo, ¿sí? Muchas veces lo que pasa en los artículos científicos es que alguien obtiene unos resultados y saca unas conclusiones que parecen que van a curar el cáncer en una semana, pero no es así. O sea, hay que contar y dar el mensaje de que a veces el trabajo, lo que uno obtiene, tiene limitaciones, ¿sí? Siempre hay que preparar mensajes centrales, lo que se llama en inglés take home messages, que es lo que uno quiere que la audiencia se acuerde de nuestro trabajo, ¿sí? Si volvemos al ejemplo del gen de tolerancia a sequía, lo que se puede decir es que entender la función de ese gen nos va a ayudar a desarrollar cultivos más tolerantes a la sequía. Ese puede ser un mensaje central para que la audiencia se lleve. En muchos casos uno tiene que anticipar las confusiones que puede haber cuando nosotros entregamos el mensaje. En el tema, por ejemplo, si volvemos al gen de tolerancia a sequía, no sé si recuerdan que hace muy poco se aceptó la comercialización del trigo transgénico, el HB4, que es resistente a sequía, ¿sí? Esta planta, el desarrollo de este genotipo fue por ingeniería genética y es un organismo genéticamente modificado. El tema de los transgénicos es un tema candente y hay que anticiparse. Si uno trata de comunicar algo así, hay que anticiparse a las confusiones y explicarlas inmediatamente, ¿sí? De manera que uno pueda mostrar el mensaje, que sería, encontramos un gen o identificamos un gen que otorga tolerancia a la sequía en trigo, ¿sí? Que ese es el mensaje principal, y no que se queden con el mensaje de esto es un transgénico, ¿sí? Hay que pensar muy bien las visualizaciones que acompañan nuestro mensaje. Puede ser que muchas veces las visualizaciones no ayuden, sino que confundan. Pame en uno de sus seminarios dijo que hay que simplificar la forma en que mostramos las cosas, en vez por ahí de poner 6 figuras diferentes, poner una sola, y poner en el texto. Perdón. Ahí está. Ahí estamos. Cuando nosotros escribimos algo, tenemos que revisar. Hay muchas técnicas para escribir. Una es
siempre encontrar, reservarse un momento en el día en que uno es más productivo y escribe mejor, apagar todo el resto de las cosas y centrarse, esto puede ser media hora, una hora, a la mañana, a la noche, lo que sea. Escribir, ¿sí? Hacer un outline y empezar a escribir y después revisar, ¿sí? No tiene por qué salirnos la oración o lo que queremos escribir de forma perfecta de una, ¿sí? Todos los textos llevan muchísima revisión y muchísima reescritura. Y una de las cosas que yo aconsejo siempre es mandar esos textos a otras personas que lo lean. Que lo lean y hay que prepararse a ser comentado, ser criticado y ser editado, ¿sí? De hecho, esto ayuda un montón a construir y a aprender a cómo comunicar de forma escrita. Como verán, hay muchas cosas a tener en cuenta. Todo esto que yo puse en una firmina es un curso de 8 semanas en Coursera, así que vayan a hacerlo y traten al menos de tomar algunos tips de estos cuando vayan a escribir. Lo más importante de la comunicación escrita es que nosotros hagamos de nuestro texto algo agradable para leer, porque si no es un texto agradable para leer, en la primera oración ya perdimos a las personas, ya perdimos a la audiencia. Y esto ya sea en artículos científicos, en comunicación escrita no revisada por pares, etcétera, etcétera. Si uno no hace el texto agradable para leer, nunca va a ser leído, ¿sí? Así que hay que construir y aprender un poquito para lograr eso. Respecto a la comunicación oral, es un poco distinta a la comunicación escrita. Obviamente que escribiendo uno puede hacer unas cosas, cuando hace comunicación oral tiene otros recursos disponibles. De hecho, la presencia y el uso de las manos para explicar cosas, que los argentinos hacemos un montón, que gesticulamos un montón, eso también ayuda a la comunicación y por ahí no está presente en la comunicación oral. El tono de la voz, todo esto que ya Pames les contó en otros seminarios, todo eso es parte de lo que es la comunicación oral. Ya sea en una conferencia científica, en un evento de divulgación, lo que sea, por lo general está bueno hacer claro el punto de comunicación, el mensaje desde el principio, ¿sí? Esto que yo les decía de la estructura de la historia, mandar la acción al principio. Uno tiene que introducir el tema lo mejor que pueda, de acuerdo a la audiencia que tenga presente y al contexto. De todo nuestro trabajo, no todas las diferentes audiencias van a estar interesadas en todo lo que hagamos, ¿sí? Entonces uno enfoca los temas, enfoca el mensaje a lo que puede ser de interés para una determinada audiencia. Si hay algunos que trabajan de ustedes en biología molecular de plantas, en una especie modelo, pero va a una conferencia donde se muestra más que nada trabajo en cultivos, lo que va a tratar de hacer es extraer la información de su trabajo que puede tener una aplicación real o de transferencia a esos cultivos, ¿sí? Y no por ahí centrarse tanto en un mecanismo. Eso es como ejemplo nada más. Con la comunicación oral uno puede interaccionar con la audiencia. El tema de esto de las cuestiones virtuales en el que uno no ve las reacciones de la gente y todo eso, es un poquito difícil de hacer eso. Pero uno puede interaccionar con la audiencia, hacerles preguntas, hacerlos participar de alguna manera, ¿sí? En la comunicación oral, dependiendo del contexto, uno va a usar gráficos y figuras. Yo les aconsejo fuertemente explicar los gráficos y las figuras siempre, ¿sí? Porque cuando uno, por ejemplo, está dando una presentación en un congreso, si no explica bien qué tiene en cada eje, por ejemplo, eso puede llegar a dar confusiones en la audiencia y ahí la pierden, ¿sí? Si es un gráfico muy complicado,
lo deberían explicar. Si es un gráfico que no se usa común, por ejemplo, yo uso un montón de gráficos de tamaño de efecto y dirección de efecto, que no son gráficos comunes que se usen en fisiología de plantas, se usan más en ecología. Entonces, cuando hablo con fisiólogos, explico muy bien los que son los gráficos de tamaño de efecto, pero no les tengo que explicar los gráficos de respuesta, por ejemplo, de respuesta de germinación de semillas en un determinado ambiente, pero sí los de tamaño de efecto. Entonces, tratar como de explicar eso puede ayudar a que la audiencia lo siga bastante más en lo que uno está en su comunicación oral. Dependiendo del contexto, de nuevo, se puede hablar del proceso científico para llegar a los resultados, dependiendo del tiempo que uno tenga disponible también. Cuando uno se prepara, tiene que tratar de usar menos tiempo del asignado. Uno prepara, si tiene 15 minutos, preparen para 13 y practiquen. Practiquen, 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 practiquen. ¿Sí? No como hice yo hoy, que ya me voy. Estoy hablando un montón. Dejen tiempo suficiente para que les hagan preguntas, porque interaccionar con la audiencia por lo general es mucho más, este tipo de modelo de comunicación participativo es mucho más interesante para la audiencia y para ustedes también. ¿Sí? Y otra cosa para comunicaciones orales es que tienen que tratar de predecir preguntas y preparar respuestas para esas preguntas, estar preparado. Y acá vuelvo a lo mismo. Uno se tiene que preparar para dar este tipo de comunicaciones. Okay. Respecto a comunicación visual, hay varios tipos, infografías, mapas conceptuales, fotos, gráficos, tablas, combinación de todos estos. En un póster, por ejemplo, uno más que nada apela a la comunicación visual. En los pósters, vayan al webinar de PAME al principio de vuelta, lo que uno trata de hacer es disminuir la cantidad de palabras y hacer las figuras que sean autoexplicativas, ¿sí? Hacerlas el centro de la comunicación. El resto uno lo puede contar también. Depende de cómo usemos estas visualizaciones, como les dije antes, nos van a ayudar a hacer el mensaje más claro y accesible para la audiencia, ¿sí? Siempre por ahí mostrar fotos de un sitio de estudio, la gente puede pensar un poco más cómo uno llegó hasta ese lugar, como por ejemplo si hace trabajo de campo en Patagonia. Cómo es el bosque en ese lugar, si enterró semillas, cómo es el contexto, hay caña coligüe, no hay caña coligüe, cuáles son los árboles, qué tan altos son, etc. ¿Sí? Traten de usar ese tipo de visualizaciones para ayudar a entregar su mensaje. Y respecto a las plataformas sociales, hay muchas. Las que yo he visto que se usan más en ciencia son blogs, en particular, ya pueden ser de organizaciones, de sociedades, blogs personales, etc. Pero, bueno, Facebook también, pero Twitter ha tenido un resurgimiento, una expansión, el Twitter científico en los últimos años, terrible, ¿sí? Hay algo muy importante y es que las plataformas sociales nos permiten hacer algo que antes no era posible, que es estar conectados con otros científicos, estar conectados con la audiencia, el público general, estar conectados con, no sé, personas en Asia, en Europa, y de esa manera podemos comunicar más eficientemente nuestra ciencia, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono, quiere hacer una pregunta? ¿No? Ok. Yo sé que para muchos el uso de plataformas sociales o aún la comunicación al público en general, o incluso para otros colegas, otros científicos,
es un tema que causa estrés, es un tema que causa nerviosismo, ¿sí? Yo lo que les puedo decir es que estén preparados, que se preparen, ¿sí? Aprendan a comunicar y de esa manera van a tener experiencias mucho más agradables, ¿sí? Con respecto a qué plataforma de social usar, acá está este cuadrito, que este paper se lo subí en el canal de Slack para que lo vean. Que uno lo que tiene que hacer es un diagrama en el que uno puede ver cuál es el objetivo, o primero a quién quiere comunicar la ciencia, por ejemplo, si es a colegas, conectarse con colegas en Twitter, o leer o escribir blogs, al público en general, también a por qué quieren comunicar, dependiendo del objetivo de esta comunicación, ya sea porque uno quiere crear materiales nuevos, o porque quiera comunicarse con la comunidad, o porque quiera curar materiales que ya están disponibles. Puede usar diferentes tipos de plataformas, por ejemplo, para crear materiales nuevos, uno puede hacer videos de YouTube, por ejemplo. Hay muchos científicos que hacen muchos videos, no solo para el público en general, sino también para colegas o para estudiantes, con material nuevo. Si uno quiere comunicarse con la comunidad, puede usar Twitter, por ejemplo. Si uno quiere curar material, puede armar blogs donde pone links de diferentes cosas, etc. Todas estas cosas van a llevar distinta cantidad de tiempo. Crear material nuevo es lo que más tiempo lleva, ¿sí? Obviamente. Y ahí en el cuadrito de abajo a la izquierda dice life sucking. Nos lleva demasiado tiempo crear material nuevo, pero puede ser altamente satisfactorio y recompensante, ¿sí? Respecto a los miedos de comunicarse en plataformas sociales, a ver, uno siempre puede estar equivocado. Uno, cuando es científico, sabe que va a sacar conclusiones de la información que tiene disponibles que sean las que mejor expliquen lo que nosotros estamos viendo. Pero eso no significa que nosotros tengamos la verdad última de todas las cosas. La ciencia tiene esto, que va renovando paradigmas y va como actualizándose constantemente. Entonces, estar equivocado es algo que tenemos que saber, ¿cómo decir? Que tenemos que saber que viene implícito en la ciencia, ¿sí? Uno es científico y no siempre va a tener la verdad última. Uno va a poder explicar la información que tiene disponible de la mejor manera posible, pero por todo el contexto en el que vive ese científico, puede no ser la manera más lógica de explicar. Entonces, por más que comuniquemos algo de manera errónea, ¿entendés? Tenemos que tratar de saber de que es una cosa que puede pasar, no solo en plataformas sociales tratando de comunicarnos con el público en general, sino también en la comunicación nuestra científica con el resto de los colegas. Cuando eso pasa, uno puede decir, bueno, me equivoqué con esto, me parece que esta es la mejor explicación ahora, ¿sí? Simplemente eso. Otros miedos comunes pueden ser ignorado, y esto es algo que viene bastante con las últimas generaciones, donde los likes o los me gusta en las diferentes plataformas sociales son como catalizadores de comportamiento a veces extremos, o que uno sea, esto para todos los que tenemos cuentas en Twitter, ya nos ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado innumerables veces en donde
mucha gente me ha mandado mensajes personales diciendo que yo estoy equivocada y que debería matarme directamente. Hay que aprender a ignorar ese tipo de cosas, y una de las buenas cosas de las plataformas sociales es que se puede construir una comunidad en donde todos nos apoyemos y en las que podamos obtener la atención que necesitamos y también obtener el apoyo que necesitamos, ¿sí? Y una de las cosas que hay que hacer cuando uno comunica es estar seguro de que las instituciones que nos albergan tienen, todas las instituciones que nos albergan tienen ciertas reglas y normas, ¿sí? Uno tiene que estar seguro de que no infringir ese tipo de reglas o normas institucionales cuando uno comunica, ¿sí? Especialmente cuando se trabaja con información pública o tiene algún convenio con empresa, etc. Vale, ahí tenés el link al paper y está creo que lo puse en el canal de recursos del webinar en Slack, para que lo vean. Pero bueno, yo les diría, a ver, conectarse en las plataformas sociales y comunicar ahí es una de las cosas más divertidas que he hecho en los últimos años, especialmente en Twitter. Y de hecho, prácticamente a las otras coordinadoras de la red de plantólogas argentinas las conocí por medio de Twitter, así que se pueden gestar cosas muy buenas cuando uno comunica en plataformas sociales, así que traten de no perderle el miedo, y si tienen consultas nos pueden escribir, ¿sí? No es que seamos expertos en el uso de Twitter al menos, pero tenemos por ahí un poco más de experiencia y podemos guiarlas. Ok, el último punto, que para mí es uno de los más importantes para comunicación, es el aprendizaje. Cuando uno comunica, está tratando de enseñar algo a los demás, pero aprender a comunicar no es algo con lo que nacemos, ¿sí? Es algo que se aprende. Uno tiene que estar preparado, uno tiene que tomar cursos, ahora voy acá, hacer cursos, buscar oportunidades de divulgación, generar oportunidades de comunicación a colegas en reuniones, en conferencias, presentar pósters, animarse a hablar con periodistas. Muchos de los institutos argentinos actualmente y universidades tienen oficinas de divulgación, ¿sí? Uno puede ponerse en contacto con las oficinas de divulgación. Por lo general, todas estas oficinas tienen gente muy copada que trabaja ahí, entonces uno puede ir, tocarles la puerta virtualmente, o sea, mandarles un mail, decirles, tengo algo interesante para contar, quizás pueda salir una nota para la agencia de comunicación. Hay ciertas reglas en la comunicación con periodistas que hay que tener en cuenta, que publicar artículos en diarios o en agencias de comunicación no es lo mismo que publicar un artículo científico. Uno no tiene el poder final de decisión sobre ese artículo, obviamente, entonces uno tiene que aprender a comunicar de la mejor manera posible, así no hay confusiones y el artículo final que se publica refleja lo más fielmente posible como lo que nosotros queremos comunicar, ¿sí? Obviamente que los periodistas y los editores van a tener la última palabra, que es parte de la libertad de prensa, ¿sí? Y que todos estamos de acuerdo con eso. Así que no hay que pretender leer los artículos o los textos finales, porque eso nunca va a pasar. No es como publicar en una revista científica donde uno manda la versión final y ya está, ¿sí? No es lo mismo. Comunicación con periodistas y en agencias de comunicación es una cosa completamente diferente. Entonces, hay que aprender a comunicar, hay que aprender a hablar con los periodistas y yo les digo, sáquense el miedo porque está bueno hablar con periodistas, está bueno porque también los guían un montón y aprenden de ellos un montón respecto a cómo comunicar,
¿sí? Y por último, el estar preparado. Todo esto es un aprendizaje continuo, ¿sí? Nadie tiene la verdad última. Incluso la gente que ha escrito los libros que yo les compartía ahí en el canal de Slack, ellos les van a decir, esto es lo mejor que se me ocurre a mí en este momento y esto puede cambiar. Todo el tema de la virtualidad y la pandemia cambió muchísimo la forma en que nos comunicamos en ciencia este año. Hay que estar preparado para lidiar con temas controversiales, como les di el ejemplo de los transgénicos. Cada vez que leo una palabra que escribí en inglés pienso en vos, Ruti, me quiero matar. Hay que aprender a estar preparado para cosas inesperadas, ¿sí? Para preguntas inesperadas. Cuando uno hace una entrevista en la radio, por ejemplo, muy probable que nos hagan una pregunta que no nos dijeron que nos iban a hacer, ¿sí? Hay que estar preparado para este tipo de situaciones. No les digo, pensar en toda la posible gama de preguntas que les pueden llegar a hacer, pero sí tener una idea al menos de lo que pueden preguntar. Lo mismo que en las conferencias. Uno está dando una presentación y van a haber preguntas que por ahí pensó de antemano y otras que no. Sí, hay que estar preparado a que vamos a encontrar cosas inesperadas. Y después, una cosa que les sugiero fuertemente es tener preparado un discursito de 1 minuto, lo que se llama elevator pitch, que es sobre su trabajo o un tema en particular que les interese, que vendría a ser, ustedes, no sé, se encuentran con la familia un fin de semana, el primo se está yendo justo de donde ustedes llegaron y les dicen, ¿en qué andás? Bueno, yo ando en esto, 30 segundos, 1 minuto, ¿sí? Tener eso preparado y listo los ayuda también a sentirse más seguros en comunicación. Leticia Vega dice en el chat que una vez le pasó a un novio con un elevator pitch sobre el trabajo. Ven, pueden incluso hasta comenzar relaciones nuevas, teniendo como es un discursito, una explicación de su trabajo listo, ¿sí? Bueno, y eso es todo lo que quería contarles hoy. Si volvemos a los 5 puntos principales, tienen que conocer a la audiencia, ¿sí? Poner en contexto el mensaje, construir la historia, enmarcarla, saber cómo van a entregar esa historia, saber el medio que van a usar para comunicar esa historia, qué lenguaje van a usar para comunicar esa historia, y saber que van a tener que seguir aprendiendo cómo comunicar, porque el escenario cambia todos los días, ¿sí? No es lo mismo comunicar dar una charla en un congreso científico o estar en frente de un póster, que ir a una escuela de chicos, en una escuela primaria donde uno le tiene que contar su trabajo a chicos de 7, 8 años quizás, ¿sí? Estar preparado, esa es la clave, ¿sí? Y yo les dejé, yo sé que esto se hizo bastante largo, pero ¿qué hora es? Menos 20. En el canal de Slack les dejé ejercicios, si quieren ir completándolos, vayan haciéndolo. Les dejé varios desafíos. Uno era escribir en 250 caracteres, que es el espacio que uno tiene para un tweet, en Twitter, para explicar el tema de trabajo, un tema de interés. Que compartan el título de su último artículo, uno de interés, y que traten de reescribirlo de manera de hacerlo, de comunicar el título o los resultados del artículo más eficientemente. Les puse que compartan una infografía que les haya resultado buena y otra que les parezca que no sea tan buena, y que nos expliquen por qué les parecen esas cosas. Una les parece muy buena y otra mala. También un par de ejercicios un poquito más largos, que era uno, preparar un blog post
sobre un tema controversial, nosotros en la red de plantólogos tenemos una sección de blog en la página web. Si hay alguno que quiera escribir sobre algún tema particular relacionado con plantas, obviamente, porque trabajamos, es una red de biología de plantas, mándennos sus propuestas, ¿sí? Podemos pensar para empezar a tener un blog un poco más activo con contribuciones de la comunidad. Y de paso a ustedes les sirve para practicar comunicación de la ciencia de un tema en particular. Lo que nosotros podemos hacer es ayudarlos con la edición y con la revisión de ese texto antes de publicarlo. En este caso yo les puse de un tema controversial ahí en los ejercicios, como el tema de las vacunas ARN, que es bastante controversial, el tema de la vacuna de Pfizer ahora contra coronavirus, para tratar de despejar dudas. También les digo que miren, si querés escribir, Gabriela, sobre edición génica, fantástico. Fantástico, tómate tu tiempo, ¿sí? Porque hasta marzo más o menos que reactivamos todas las cosas vamos a estar trabajando y podemos empezar a lanzar posts en el blog de la página con toda la gente que quiera, ¿sí? Y también les puse preparar un video corto de 1 minuto con un elevator pitch, ¿sí? Toda esta información la podemos ir juntando y podemos ir después publicando. Primero en el canal de Slack, si quieren, es una comunidad un poquito más cerrada con la gente que estuvo acá en este webinar, y después si quieren ya podemos ir publicándolo en la red, en los canales, en el canal de YouTube de la red, en Twitter, etcétera, y empezar a hacer un poquito más como comunidad comunicación científica, ¿sí? Pero bueno, nuestras redes están ahí. Comuníquense con nosotros si tienen preguntas. Yo me perdí un montón de preguntas en el chat porque en un momento no lo tenía abierto, pero si tienen preguntas, los escucho, ¿sí? Esperen, esto les quería mostrar. Este proyecto de ciencia ciudadana de un grupo de creo que es del departamento del eje de evolución genética y ecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad, no, es de Córdoba esto, que se llama Gecko Forasteros. Están haciendo un proyecto de ciencia ciudadana muy bueno para identificar ubicación, para localizar geckos exóticos en Argentina, y hacen un trabajo excepcional en explicar, en bajar a la tierra los temas que son especies nativas, que son exóticas. Acá tienen un ejemplo de una publicación en Instagram de este grupo en particular, y fíjense que se puede explicar conceptos un poco más complicados, porque exótico no es irse a tomar un agua de coco en una playa, en una playa del Caribe. Exótico significa otra cosa en biología, y lo explican muy bien en este grupo lo explica muy bien. Hacen videos, hacen estas infografías que están buenísimas. Vayan fijándose que los que hacen comunicación científica, como Valeria Edelstein, que es Vale Arvejita en todos lados, Nadia Charamoni, después, bueno, tenemos los popes de comunicación como Diego Golombek y Paenza, más allá de los que los quieran y no los quieran, que siempre hicieron comunicación muy buena. Vayan viendo cómo la hacen, qué palabras usan para explicar cosas. De esa manera uno aprende. Y hagan ese curso que les dije de escritura científica, que es genial. Es genial. Es en inglés, pero es genial. Ay, hablé un montón. Yo cuando hoy a las chicas les dije, tengo 40 firminas, voy a hablar menos de 1 hora.
Ya pasó en los otros seminarios antes eso del problema de cálculo. Pasa que, bueno, nos colgamos con las preguntas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, muy bueno el seminario. Creo, estuve mirando el chat, me parece que no quedó ninguna pregunta colgada porque siempre las fuimos haciendo entre medio. Surgieron algunas discusiones lindas sobre el uso de las redes sociales, que estaría bueno tal vez o para otra ocasión, los que tengan experiencia, los que quieran sumarse, armar una sala de discusión o un webinar o algo así respecto a qué audiencia llegamos con cada tipo de red social y ese tipo de cosas. Sí. No sé, bueno, acá, no lo puedo encontrar ahora, pero comentaban que en Twitter se forma una especie de burbuja en la que terminamos comunicándonos principalmente con otros científicos. No sé qué opinas, Gaby. Eso es bastante verdad. Twitter en particular yo lo uso para comunicarme con otros científicos más que nada, pero sí hay mucha gente que me sigue que no es de ciencia. Entonces, muchas veces, o sea, lo que yo publico en Twitter lo hago especialmente para esa audiencia, ¿sí? Porque, a ver, si uno solo publica cosas en Twitter que sean muy de comunicación con científicos, con otros científicos, es probable que los seguidores que uno tenga sean principalmente científicos. Pero si va mechando de vez en cuando otras cosas más de divulgación, por ejemplo, el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que es el 18 de mayo, nosotras con las chicas y la red armamos un montón de cosas de comunicación, de biología de plantas en general, que se comparte bastante, y continuamente, varias veces por semana, trato como de compartir cosas que no son, que están orientadas más a comunicación con personas que no están dentro del ámbito científico, ¿sí? ¿Tenés algún truco en cuanto a cómo tagueás o a qué personas etiquetás o ese tipo de cosas para dirigirte a una audiencia? Sí. Cuando trato de comunicarme con audiencia, sí, lo que hago es taguear, etiquetar. Mariana, no me mandes mensaje después retándome. Etiqueto mucho a lo que son periodistas científicos, a programas de radio, agencias de comunicación, a organizaciones como Argenbio, que tiene una audiencia completamente diferente a la que tengo yo. Cuando trato de comunicarme con científicos, ahí sí, ya etiqueto a personas particulares a las que quiero llegar, digamos, ¿sí? de acuerdo al mensaje que estoy dando. Eso tiene las plataformas sociales, que son bastante dinámicas. Y uno tiene que ir construyendo la audiencia. Eso yo uso Twitter hace 4 años más o menos, un poquito más, casi 5. Y abrí la cuenta de Twitter porque era parte de un ejercicio, de una actividad para un curso de comunicación científica que estaba haciendo cuando estaba haciendo mi postdoc en Estados Unidos. Y los primeros seguidores que tuve era toda gente de Estados Unidos y de habla inglesa. Y cuando volví a Argentina, que empecé a comunicar en español, ahí mi audiencia se diversificó muchísimo, muchísimo más. Entonces, hago un poco de todo, en inglés, en español, para audiencia en general. Cuando comunico en inglés es generalmente para comunicarme con otros científicos, pero en español lo hago más que nada para comunicarme con la audiencia en general. La otra pregunta que encuentro acá en el chat es respecto a los seminarios anteriores. Esos seminarios están grabados y quedaron disponibles en cada uno de los canales de Slack de la gente que se anotó a esos cursos. Seguramente los vamos a repetir el año que viene. Estamos pensando cambiarlos un poquito de forma para que no se hagan tan repetitivos en algunos temas que se repitieron.
y estamos pensando en otras opciones para que queden disponibles para la gente que no se puede anotar o que no puede estar en el momento que los estamos dando, pero bueno, eso es tema de la reunión de comité organizador de la próxima semana, creo, ¿no? Las vamos a mantener al tanto, los vamos a mantener al tanto acerca de lo que decidimos y dónde los dejamos disponibles. Sí. A ver si me fijo si hay alguna pregunta. El mensaje este me levanté a mi novio con un elevator pitch. Esto ¿podemos hacer una remera? Una remera que diga, levanté a mi novio con un elevator pitch. Que es algo serio que estamos considerando hacer remera. Eso es como saber si los artículos son citados, eso se contestó. Si alguno quiere prender el micrófono y preguntar, tranquilo, háganlo. Gaby, yo te pregunto porque no anoté bien cuál es por las dudas, capaz que hay alguien que le es útil. ¿Cómo se llama el curso de Coursera que vos recomendás? Esperen que lo busco el link y se los paso. Porque entré a ver a la página de Curiosa y hay ofrece un montón de cursos gratis, y no encuentro específicamente ese. Ahí Gabriela Massa lo anotó en el chat. Ah, sí, ahí lo pegué yo también. Sí. Gracias. ¿Alguien se anima a intentar su elevator pitch ahora? Y que vos, Gaby, des tu opinión. Ay, qué responsabilidad. Si alguien quiere contar, cortito, ¿qué hace? ¿Nadie se anima? No encontré ninguna pregunta más que se me haya escapado. No, nadie se abrió. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cortar acá, entonces ya estuvimos bastante hablando. De nuevo, muchas gracias por sumarse al webinar este. Vayan al canal de Slack, que ahí les dejé un montón de información, de datos, de recursos, de archivos. Hay un libro. O sea, cuando van al canal de recursos, está primero el curso de Coursera, y luego le subí un libro que se llama Writing Science, How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded. Ese libro es espectacular. Es un ejemplo de comunicación espectacular. Léanlo, está muy bueno, está el PDF del libro completo. Ahí tienen un montón de recursos. Les dejé papers, les dejé tips de diferentes universidades para ver, cosas que se publicaron en Nature, en otras revistas, sobre comunicación de la ciencia. Si van leyendo todo eso, después se van a dar cuenta que todo se reduce a esos 5 puntos que yo les dije que eran principales para explicar este webinar en particular, que es la audiencia, el mensaje, el lenguaje, el medio y el aprendizaje. Por más que algunos muestren 10 diferentes puntos, todo se engloba en esos 5 principalmente. Y después más cosas sobre cómo escribir títulos de artículos y abstracts. Hay un archivo en particular que me parece sumamente importante, que es uno que se llama Avoiding Gender Bias in Reference Writing, y eso es principalmente para cuando uno escribe cartas de recomendación o escribe contando sobre trabajo de otras personas, etcétera, de cómo evitar lenguaje
que pueda ser, que pueda generar inequidad respecto al género, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de información. Si encuentran algo que sea interesante, lo quieren compartir, también pónganlo ahí. Y bueno, no sé, si no hay preguntas. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Y gracias también, Pame, por los anteriores. Y creo que ahora lo que tenemos que hacer es poner en remojo la cabeza, porque por ahí hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, porque por ahí no aprendimos, lo hicimos sobre la marcha, ¿no? Entonces está bueno tomarse el tiempo de pensar lo que uno hace, de tratar de aprender cómo hacerlo mejor. Y yo creo que también ese es el objetivo de estos webinars, que entre todas y todos podamos ayudarnos a formarnos más en lo que en definitiva hacemos un poco por aprender sobre la marcha. Así que gracias. Si tienen comentarios sobre los webinars de este año, escríbanos. Seguramente les llegue un mail con un formulario, una encuesta dentro de poco, para que completen. El video lo voy a subir cuando termine de compilarse, o como, sí, no sé cómo lo llama Zoom, cuando termine al canal de Slack, ¿sí? Así que si estuvieron en el webinar y no tienen acceso al canal de Slack, avísenme que les mando el link nuevamente. Bueno, que tengan feliz año nuevo, felices fiestas, y nos vemos recargados el año que viene, con más webinars, con más seminarios, y gracias a todos. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias.